¿Sabías que Jesucristo, después de su ascensión al cielo, Él se estuvo manifestando a sus discípulos en Jerusalén durante 40 días? Esto lo dice en Hechos capítulo 1 versículo 3. Dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. El libro de Mormón declara que después de la ascensión de Cristo, Él verdaderamente se manifestó a los nefitas. Y así lo dice en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, en tercer Nefi, en el capítulo 10, versículo 18, dice: y he aquí, os mostraré a los del pueblo de Nefi que fueron preservados, y también a aquellos que habían sido llamados lamanitas, que habían sido preservados. Les fueron manifestados grandes favores y se derramaron grandes bendiciones sobre su cabeza, al grado que poco después de la ascensión de Cristo al cielo, Él verdaderamente se manifestó a ellos, mostrándoles su cuerpo y ejerciendo su ministerio a favor de ellos. Y más adelante será una relación de su ministerio. Por tanto, concluyo mis palabras, dice el profeta que escribió esto. Pero en el libro de Mormón, ¿verdad? Sabemos que el libro se dio al mundo como parte de una gran obra de preparación para un pueblo que iba a preparar la tierra para la segunda venida de Jesucristo. Y en este libro se ofrecen muchas pruebas a semejanza de la Biblia, ¿verdad? Pruebas sorprendentes de acontecimientos que se profetizaron aquí por profetas de la antigua América y que están contenidos en el libro de Mormón. De la visita de Jesucristo a los antiguos habitantes de América, en este mismo libro, en el capítulo 11 de Tercer Nefi, nos habla de los acontecimientos, ¿verdad? Narra los acontecimientos de todas las cosas que pasaron cuando Jesucristo estuvo visitando a este pueblo. Y en el capítulo 11, versículos del 1 al 7, dice: y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo, en la tierra de abundancia. Estaban conversando acerca de Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras conversaban oyeron una voz como si viniera del cielo, y era una voz suave que penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, e hizo arder sus corazones. Y dijo, la tercera vez, que fue cuando la entendieron, esta voz dijo: he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. El Padre estaba presentando a su Hijo, y Jesucristo desciende del cielo, ¿verdad? Y se coloca en medio de estas personas. Y al ponerse en medio de ellos, Él les dijo, y se encuentra también en tercer Nefi, en el capítulo 11, del 10 al 14, dice: he aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, yo soy la luz y la vida del mundo. Venid a mí para que metáis vuestras manos en mi costado y para que palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que yo soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Más adelante sigue en el versículo 21, dice: y el Señor le dijo a Nefi: te doy poder para que bautices a los de este pueblo. Y además el Señor también llamó a otros y les dio poder para bautizar. Él les enseñó la manera de bautizar, les dio poder para bautizar, les enseñó su doctrina, tal como la había enseñado también a sus discípulos en Jerusalén. Les enseñó acerca del arrepentimiento. También Jesús llamó a 12 discípulos, a los que les dio autoridad, y organizó su iglesia aquí en América. Nos damos cuenta de que América era un continente que estaba completamente separado del resto del mundo, y que deliberadamente el Señor había escondido esta tierra para traer
a su pueblo escogido, que lo trajo desde Jerusalén, como lo expliqué en un capítulo anterior. Jesucristo les predicó, los enseñó, ¿verdad? Les habló de las bienaventuranzas, les enseñó a orar, les enseñó los mandamientos y cómo guardarlos. En Mateo 5:48, Jesucristo hablando con sus discípulos en Jerusalén, Él les dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No se incluyó Él. Pero fíjense cómo se lo dice a los nefitas. En tercer Nefi, en el capítulo 12, versículo 48, dice: por tanto, quisiera que fueseis perfectos, aún como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le estaba enseñando la misma doctrina, pero en este momento, cuando Él les está hablando de que quisiera que fueran perfectos, ¿verdad? Él se incluye aquí porque ya Él era un ser resucitado. Él ya tenía un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado y perfecto. Entonces nos damos cuenta en esta escritura del libro de Mormón que Él se incluye, ¿verdad? Como un ser perfecto porque ya era resucitado, como dije. Él también les enseñó acerca de no hacer tesoros en la tierra, que es mejor hacer tesoros en el cielo. Y les enseñó también a perdonar, les enseñó cómo ayunar, les prometió la salvación a los que guardaran sus mandamientos y a los que hicieran la voluntad del Padre. Les dijo que se cuidaran de falsos profetas. También les habló de la ley de Moisés y les dijo que la ley de Moisés se había cumplido en él. Lo que pasa es que algunos de ellos le preguntaron qué iba a pasar con la ley de Moisés, que era lo que ellos estaban cumpliendo aquí en América. Y el Señor les dijo lo siguiente en el capítulo 15 de tercer Nefi. Él les dijo lo siguiente en el versículo 4. Dijo: he aquí, os digo que se ha cumplido la ley que fue dada a Moisés. En el 5 dice: he aquí yo soy quien di la ley y soy el que hice convenio con mi pueblo Israel. Por tanto, la ley se cumple en mí, porque he venido para cumplir la ley. Por tanto, tiene fin. Si Él la dio, Él la quita. He aquí, yo no abrogo a los profetas. El convenio que hice con mi pueblo no se ha cumplido enteramente, mas la ley de Moisés se dio a Moisés y tiene su fin en mí. He aquí yo soy la ley y la luz. Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin y viviréis, porque el que persevere hasta el fin le daré la vida eterna. Entonces Jesucristo vino a cumplir la ley. Él cumplió la ley de Moisés. Recuerden que en la época del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto por Moisés, el Señor les mandó a hacer los sacrificios y se sacrificaba un cordero, y esa ley venía de atrás también, de mucho antes, un cordero, que ese cordero representaba al Salvador. El último gran sacrificio fue el del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y ese fue ahí la culminación de la ley de Moisés. Y recuerden también la otra parte que se cumple en el momento de la crucifixión y muerte del Señor. Él muere ya al atardecer del viernes, o sea, comenzando el día de reposo según la ley de Moisés. Y Él resucita a las primeras horas del primer día de la semana, que es el día domingo. O sea, habiendo cumplido el día de reposo, Él reposó en la tumba, su cuerpo, ¿verdad? Y resucitó ese día. Entonces, el Señor dio la ley de Moisés y la cumplió. Recuerden otras escrituras que ahorita no tengo a mano porque no las busqué, pero en muchas partes en el libro del Nuevo Testamento dice Jesucristo, para enseñar algo, Él decía: oíste que fue dicho tal y tal cosa. Por ejemplo, oíste que fue dicho,
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, y sigue adelante el versículo, ¿verdad? Entonces, él iba cambiando la ley. Cuando él estaba predicando, ya él estaba diciendo, yo os digo, quitó la ley de Moisés y trajo la ley del Evangelio. Así que también Jesucristo les enseñó a ellos muchas cosas o todas las cosas que él había enseñado en Jerusalén. También bendijo a los niños, al igual que lo hizo en Jerusalén. Después de muchos días que estuvo visitándolos a ellos, a este pueblo, ascendió al cielo y les prometió que él vendría por segunda vez. Así que la multitud lo vio, lo oyó, compartió con él, oraron, a él los enseñó a orar, igual como enseñó con el Padre Nuestro, ¿verdad? En Jerusalén, también los enseñó a orar aquí en América. Y ellos sabían todos estos relatos. Esto se escribió, los profetas lo escribieron y lo guardaron en planchas de metal, que más adelante Mormón, el profeta Mormón, los compendió todos en un solo tomo en planchas de oro, que fue la que entregó el ángel Moroni al profeta José Smith. Pero muchos de estos relatos se transmitieron también de boca en boca y de generación en generación. Y es por esta razón que cuando llegan los conquistadores españoles a América, algunos de ellos, ¿verdad?, pensaban que estas personas eran enviados de Dios y que se estaba cumpliendo esa promesa que el Señor había hecho de que Él iba a venir por segunda vez. Yo sé que hay muchos escritos, y no en Venezuela, pero sí en España y en el Vaticano, muchos escritos de esos relatos de los indios, que fue las personas que encontraron los conquistadores españoles acá, donde ellos les narraban todas estas cosas. Y no era que las tenían escritas, sino que se las transmitían sus ancestros a ellos. Y eso está escrito, está registrado, porque algunos de las personas de estos conquistadores escribían esos relatos y los enviaban al reino de España y de los otros países que también vinieron aquí a la conquista. Yo sé que estas cosas sucedieron y testifico de este libro. Sé que este libro es verdadero y lo que está contenido en este libro es verdad. Todos estos relatos de los profetas de la antigua América son verdaderos. Les recomiendo y les invito a que lo lean, que lean este libro, a aquellas personas que todavía no lo han leído y que pregunten a Dios si el libro es verdadero. Y sé que el Señor les dará la respuesta a sus oraciones y les manifestará en su corazón de que esto es verdad.